La palabra al diputado Carlos Delfrade. Gracias, señor presidente. Nosotros acompañamos el proyecto de la diputada Leonela Catalini, todo lo que hoy trabajaron, y también yo pensé durante toda la semana cómo hacer esta manifestación, qué tono. Y a mí me parece que voy a usar el tono que más siento en este momento, es un tono de rogativa. Yo sinceramente le ruego a todas las fuerzas políticas que tengamos la posibilidad de pensar lo que está sucediendo en Rosario. Es un momento dramático. El 1 de enero nosotros recibimos gente del barrio Las Flores. Gente del barrio Las Flores que nos decían que todos los sábados, desde abril del año pasado, los monos organizan una fiesta cobrando 300 pesos la entrada, distribuyendo una serie de alcoholes en algo que le llaman la jarra loca, en donde van chicas y chicos de 10 años hasta gente mayor de 60 años. ¿Por qué van ahí? En primer lugar, porque no hay ninguna otra institución que organice bailes. Nosotros durante años dijimos trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en el barrio. El que pone la alegría es los monos. ¿Por qué van ahí también? Porque las mamás y los papás nos decían, la única seguridad posible hoy en la noche de Rosario te la garantizan los monos. El mundo patas arriba. 1 de enero. ¿Cuál es lo dramático de esto? Esto que empezó en abril del año pasado generó que a partir de agosto y septiembre empezaran a caer presos chicas y chicos que iban a esas fiestas porque son captados por los monos y terminan imputados de participar en intentos de homicidios encerrados en Piñero, en la cárcel que ustedes conocen, que está cerca de Rosario. ¿Quiénes son los abogados de estos chicos? Los propios abogados de los monos. Con lo cual quedan esclavizados de por vida, porque le deben eso también. Le deben la alegría, le deben el trabajo, le llaman trabajo a esto de vender merca o de tener armas para salir de fierros. Esto pasa desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. ¿Esto se soluciona con drones? ¿Realmente piensan que esto se soluciona con drones? Esto se soluciona, y yo entiendo el reclamo de los chalecos antibalas, pero la profundidad es mayor. Les ruego, por favor, que comprendamos de lo que estamos hablando. Es la apropiación de chicas y chicos de parte de bandas que se han adueñado muchas veces de los barrios. En el año 2014, cuando el doctor Juan Carlos Viena, desde la justicia provincial, enjuicia por primera vez a los monos, porque la justicia federal siempre durmió un sueño muy parecido a la complicidad, define que los monos habían constituido un gobierno de facto sobre 3 barrios de Rosario: Barrio Las Flores, Barrio La Granada, Barrio 17 de Agosto. La definición es precisa: gobierno de facto. Afuera se quedaba la democracia, afuera se quedaba la democracia. ¿Por qué? Porque imponían las relaciones económicas, imponían las relaciones sociales, se quedaban con las calles y con las casas. En el 2016 hubo 200 denuncias de usurpaciones de casas. Pónganse a pensar en esto de lo que significa ocupar una casa y que la familia se tenga que ir. ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo se soluciona ese drama? Cuando recién se hacía la declaración repudiando el atentado contra el intendente de Venado Tuerto,
contra el senador Enrico, nosotros volvimos a llamarlos. También recordé lo que pasó la semana pasada con un periodista, con un compañero nuestro que era muy chiquito en aquel momento, que empezó a trabajar en el diario El Ciudadano, Pablo Soria, que le dieron una paliza bárbara en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Los que le dieron la paliza se llaman los patacas. Los patacas dominan el barrio Sargento Cabral, en Fray Luis Beltrán. Venden droga, distribuyen armas y cobran peaje. Ustedes me dirán, esto es lo micro, sí, pero es lo micro existencial, esto define la existencia de las personas. Es de nuevo gobierno de facto y lo que se retira es la democracia, lo que se retira es la política. Lo que se retira es la política. Tenemos un drama tan grande, señor presidente, que como bien se señala acá desde distintos bloques, la cantidad de personas heridas de bala en Rosario cada vez crece de una manera vertiginosa. ¿Sabe cuántas personas son peritas balísticas hoy en Rosario? Una. Entienda, señor gobernador, que cuando las familias de las víctimas por violencia urbana le dicen que vaya en Rosario, no se lo dicen por capricho. Lo dicen para que se comprenda la magnitud de lo que está pasando. En el Ministerio Público de la Acusación va a haber 30 nombramientos y solamente 10 para el lugar que está atestado de estas cuestiones como es Rosario. No terminan de entender lo que está pasando en Rosario, no lo terminan de entender. A todo esto hay que sumarle lo otro. Cuando se pide la participación del Gobierno Nacional y empieza esta serie de publicaciones que hace el Gobierno Nacional, el día domingo sacó una solicitada en todos los diarios nacionales. Me llamó muchísimo la atención. En primer lugar, porque hay cosas que no se explican. Se habla de más de 2.200 personas detenidas. Yo hasta anoche recibo mensajes de mamás y papás que se detienen a chicos simplemente porque portaban marihuana para el consumo. Se llenan las cárceles de consumidoras y consumidores. Eso no es combate al narcotráfico, eso es hipocresía. Y si el número no se explica, termina generando confusión. Cuando el Gobierno Nacional dice nosotros secuestramos en Rosario el 300% más de cocaína, después hay que ir a buscar el dato de cuánta cocaína se secuestró. El año pasado se secuestró en Rosario 1 tonelada, 600 kilos de cocaína. Y es mentira. Pero no porque uno sepa, porque tenga una balanza de cocaína. Porque el año pasado se hicieron 3 decomisos, de cual toda la población es testigo porque salió en todos los medios de comunicación, que iban a salir exportados de Terminal Puerto Rosario por más de 3 toneladas de cocaína. ¿Qué les pasó en el medio? Las famosas ratas se comieron la cocaína. ¿Por qué esa diferencia? Y el otro tema que es fundamental, el Gobierno Nacional es absolutamente responsable de dos cuestiones que es absolutamente responsable del Gobierno Nacional. Los puertos, no se dijo una sola palabra sobre lo que entra y lo que sale por los puertos. Y lo segundo, que es absolutamente responsable, la democratización de las armas. En Rosario no hay un banco informático que sepa enseguida determinar de dónde sale la bala, de dónde sale la munición. Se lo tienen que hacer por aproximación. Cuando vos vas al organismo de investigaciones te encontrás con muchachos y muchachas desesperadas que no saben cómo diablos analizar una munición que en cualquier otra parte del país se puede analizar básicamente. Por eso coincido con lo que decían los diputados, algo mínimo. Traigan algo que ya existe, que es ver de dónde salen las balas en la provincia de Santa Fe, de dónde vienen, dónde está el nido, como se dice en la jerga. Y la otra cuestión que me parece básico y absolutamente honesto y sincero plantear, cuidado con los planteos, políticamente hablando,
Porque claramente la no respuesta a las cuestiones de seguridad, ¿a qué nos lleva? A que la política no sirve, que la política está en otra cosa, a escuchar los reclamos de gente a quienes le matan los familiares diciendo ojalá que algún día maten un político para que sientan lo que sentimos nosotros. Ojo con esas cosas, porque si no damos la respuesta sin política y con menos democracia, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Y cuando se hacen planteos de lo que hay que hacer en Rosario, hay recetas que vienen de otros lugares y que yo entiendo la gente de buena fe que muchas veces lo dice, pero hay planteos que vienen de negocios ya montados desde hace décadas. En la década del 70 había algo que se llamaba Doctrina de Seguridad Nacional. Y la Doctrina de Seguridad Nacional hacía eje en algo, que era el terrorismo. Entonces eran bandas de delincuentes terroristas. Esta era la nomenclatura que tenían las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. En la década del 90 hubo una segunda teoría. La segunda teoría era la doctrina de seguridad continental y se reemplazó a la figura del terrorista con la figura del narcoterrorista. Y acá me quiero detener. Un ex compañero nuestro, el diputado Mirabella, salió a decir en esta semana que estábamos en el marco del narcoterrorismo. Y Mirabella sabe que esa es una receta. Es una receta que ya se aplicó en distintos países de América del Sur. Es meter al ejército en las calles del lugar que está desbordado por la cuestión de la inseguridad. En México, cuando esto surgió, el ejército mexicano se convirtió en el principal grupo narco del mundo, desplazando a los colombianos. Y ahí surgió el gerente del ejército mexicano, que se llamaba Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue el que originó la Federación de Clanes Mexicanos, a los cuales después surgió Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, muchos más tarde el Chapo Guzmán. Pero fue el ejército el que se queda con el negocio, con acuerdo absoluto con los Estados Unidos y la DEA. Pero ¿cuál fue el costo? 300.000 vidas inocentes. 300.000 vidas inocentes. Cuando se aplicó el Plan Colombia, 800 millones de dólares anuales le mandaba a Estados Unidos para que el ejército estuviera allí con la excusa de superar a lo que llamaban las Bancrim, bandas criminales, lo que había sucedido al cartel de Medellín y al cartel de Cali. Petro, el presidente colombiano que asumió el año pasado, dijo con claridad, 800.000 víctimas civiles, genocidio. Y Colombia es hoy el primer exportador de cocaína de América hacia el mundo. Brasil, cuando los efectivos militares fueron a La Rosiña, la principal favela de Río de Janeiro, 40.000 víctimas civiles. Brasil hoy es el segundo exportador de cocaína de América al mundo. Es decir, genocidio, más narcotráfico y más violencia. La Argentina es hoy el tercer exportador de cocaína de América al mundo y somos los segundos exportadores de metanfetaminas. ¿La solución para Rosario es esa? No. La solución para Rosario me parece que tiene que ver con lo que pasó en Fray Luis Beltrán y con le estoy contando lo que pasa con el drama de los chicos en Las Flores. Recuperar el control político en los barrios. Recuperar el control político de los barrios. Yo lo quiero mucho a nuestro amigo el diputado Bermúdez, lo quiero muchísimo. Y yo le sugiero que le diga al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, que siempre se queja de no poder poner él al jefe de policía de Rosario, que empiece por algo más simple y mucho más revolucionario. Desplacemos a los comisarios que se han demostrado que son socios de las bandas, que siempre son narcopoliciales, y pongamos allí un dirigente político con el apoyo de todas nuestras fuerzas para separar a los nichos corruptos de la policía para que los que patrullen a favor de la gente y no para custodiar el negocio. Se puede hacer algo distinto, va a tener toda la legitimidad política para hacerlo, la tiene por el drama que se está viviendo. Y por último, por algo que dijo recién el diputado Cándido.
En el año 2018, desde adentro de Piñero, Brandon Bay, el jefe de una banda que se llama Los Gorditos, que tiene un nombre simpático pero no tiene nada de simpático, mandó mensajes por su celular. En uno de los mensajes mandaba los videos que mandaba el cartel de los Zetas. Los cartel de los Zetas es un cartel en México que son militares y paramilitares que se dedican por sobre todas las cosas a trozar a sus enemigos. Los cortan con sierras eléctricas. Eso fue en el año 2018, junio del 2018, en una escucha del Ministerio Público de la Acusación. A partir de ese momento tuvimos 2 o 3 hallazgos de restos de cuerpo en determinados lugares del sur de Rosario y también en Villa Gobernador Gálvez. Porque era el mensaje, se legitimaba eso. Pero había algo más. Este muchacho decía, tírenle a los bebés, tírenle a los bebés, a los cuerpos de los bebés. Y el llamativo detalle del año pasado es que hubo 7 asesinatos de bebés. 7 asesinatos de bebés. 7 asesinatos de criaturas de menos de 1 año. Por eso cuando el diputado Cándido dice, de absolutamente buena fe, que lo del secuestro, de haberlo chupado allí y tirarlo a la puerta 6 de la cancha de Newell's, es un hecho que corre los límites. La verdad que hay que decir que se corrió antes, se corrió aquella declaración que fue en el año 2018. Y entonces lo importante de acá es ver cómo en realidad no es que ascendemos un escalón más en la violencia, descendemos en la metáfora del infierno del Dante. Yo creo que no solamente hay que discutir, y está bien que se discuta cuánto se gasta y cuánto no se gasta, eso está bien. Pero me parece que si no tomamos la idea de que hay que recuperar los barrios para la democracia, vamos a tener mucho más dolor e insisto, ¿cuál es el costo de que la política y la democracia no den respuestas al dolor de nuestro pueblo? Muchísimas gracias, señor presidente.